Bueno, pues nada, la iniciativa consiste en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en un centro de la Comunidad Valenciana, específicamente un centro de aquí de Valencia, del barrio de La Torre. Consiste en el uso de esas tecnologías en personas que están afectadas con algún tipo de diversidad funcional. Básicamente sería utilizar desde teléfonos móviles, tablets, ordenadores, conexiones a Internet, servicios a Internet para, en primer lugar, estimular el intelecto, establecer sinergias entre ellos, facilitar todos los procesos comunicativos, ¿no?, entre ellos y hacia el resto de la sociedad. Básicamente esa es la esencia del proyecto. En el año 2013, una estudiante del máster en música de aquí de la Facultad de Bellas Artes de la Politécnica de Valencia, pues trabajando con nuestro compañero profesor José Sastre, también de esta escuela, pues estaba interesada en el uso de la tecnología para la enseñanza musical. Pero el uso de la tecnología no quizás como usar un programa informático o usar un determinado equipamiento para hacer algo tocando una tecla, no. Quería que la intencionalidad, quería que lo que se quería expresar, ¿no?, pudiera hacerse usando la tecnología, hacer una especie de cambio de paradigma en la usabilidad de la tecnología y tal. Y había empezado con personas ciegas. Esta chica, que forma parte de nuestro grupo de investigación, que se llama Montserrat Briceño, había hecho una tesina de máster donde lo que intentaba era utilizar la tecnología para facilitar ese proceso creativo, ese proceso también de aprendizaje de la música en personas débiles visuales o ciegas directamente. Pero en ese proceso, alguien nos dijo, un profesor de la Universidad de Valencia nos dijo, ¿y por qué no extienden esto hacia personas, por ejemplo, autistas, con Asperger y tal, a personas con síndrome de Down? Es decir, que al final de la jornada también, ¿no?, el tema de la inclusión, no la integración, sino la inclusión, la aportación de todos y cada uno, según sus propias posibilidades y tal, pues sean tenidas en cuenta. Entonces, esto, María José, fue un poco lo que dio, vamos a decir, el punto de partida, ¿no?, a nuestro proyecto. Todo esto a nosotros nos ha sorprendido, nosotros somos de Teleco realmente, es decir, y entonces crear sinergia con otros profesionales es vital. Yo sé que es vital, lo sé, siempre lo he sabido, pero con este caso lo he reafirmado, ¿no? Tenemos, pues, músicos por un lado, psicólogos por otro, tecnólogos y tal, ¿no? Entonces, ha sido realmente sorprendente, ¿no?, cómo entendernos, hablando del mismo tema, cada uno con su vocabulario. La universidad nuestra, la Politécnica de Valencia, desde su área de responsabilidad social y corporativa, en este caso en la figura de la vicerrectora Rosa Puchade, desde el primer momento hemos pensado que era importante que la Politécnica apoyase, ¿no? La Politécnica se debe a una sociedad, la sociedad que está allá afuera es la que hace posible esta entidad pública, con lo cual era evidente, ¿no?, y tal. Desde el primer momento hemos tenido apoyo de muchas maneras, desde el reciclaje de materiales y tal, que nos los han ofrecido, la oferta de créditos libre de elección, por ejemplo, en este caso 2, para que los alumnos puedan tener también como, no sé, a cambio, ¿no?, para su currículo académico, pues esta oferta y tal. También, por ejemplo, desde el Centro de Cooperación al Desarrollo, que pertenece al vicerrectorado, pues también algún tipo de ayuda económica en los diferentes programas que se ofertan, que al final de la jornada lo que persiguen es que nuestros alumnos desarrollen, además de sus conocimientos técnicos, otras capacidades muy importantes para un profesional: la ética, la capacidad de proponer proyectos que resuelvan problemas y no los crean, el deberse a la sociedad que en cierta manera la ha ido formando, ¿no? Hemos empezado con un taller de música, es decir, utilizando los mismos software, el mismo equipamiento que usamos quizás en una práctica de laboratorio con personas con diversidad funcional en un centro ocupacional de la Comunidad Valenciana, que es La Torre de Valencia. Después, a continuación, hemos pensado que podía ser interesante en ese proceso de estimulación sensorial y tal, pues hacer un taller, por ejemplo, de vídeo aquí en la Politécnica, con la autorización de nuestro centro y tal, para, usando los equipos, entonces, hacer determinados efectos sobre la imagen, siempre pensando en la estimulación intelectual de estas personas y tal. Después, por ejemplo, hemos hecho un taller también muy interesante, en nuestra opinión, que ha sido visitar exposiciones organizadas aquí en la Facultad de Bellas Artes, donde se combina lo real y lo virtual, la realidad y la realidad aumentada, para que entonces a través de un tablet, a través de un teléfono móvil, estemos viendo, disfrutando de la obra de Ana Juan, por ejemplo, una creadora nuestra y tal, y de pronto se superpongan otros personajes y tal. O sea, debe ser maravilloso, evidentemente, diseñar una sonda que llegue a Marte. Eso sería maravilloso. Y está bien, pero arrancar una sonrisa a un chaval de esto, o a una chavala, o a sus padres, ¿no? O que, por ejemplo, ahora mi compañero José Sastre, que está organizando un festival que en mayo va a tener lugar, a finales de mayo, aquí en la Font Roche, que se llama MEVAR, que es música, tecnología, videoarte y tal, y que estos chicos puedan participar en un festival donde su familia le va a venir a ver, donde sus compañeros, donde ellos van a formar parte de otros músicos y tal. O sea, ¿qué pago tiene eso?
Nos invitaron desde el vicerrectorado a explicar hace un par de años, a explicar esta experiencia. Y vinieron muchos centros, estas cosas se supieron y tal. Entonces, claro, nos desbordaron en el sentido de que querían, por ejemplo, esta experiencia de la radio, querían que la hicieran. Y como era un poquito difícil, porque no nos podemos explicar en 1000 partes y tal, hemos hecho un mock. Y desde noviembre de este año pasado, hay disponible en UPVX un mock sobre cómo crear una radio para Internet. Hemos tenido más de 500 alumnos en la primera edición, que es bastante. Y entonces un feedback muy positivo. De hecho, estamos preparando un paper para el INRED 2017, que es un congreso que se organiza aquí en nuestra universidad, y tal, ahora en julio, donde vamos a explicar un poco ese mock, ¿no? Y tal. Alumnos, por ejemplo, alumnos que vienen de Beijing han estado 4 con nosotros, alumnos que vienen, por ejemplo, de Alemania han sido ya 4 también, y tal. Estudiantes de la escuela haciendo prácticas han sido más de 20. Profesores que de una forma u otra, por ejemplo, tengo que mencionar una compañera de la facultad de la Escuela de Diseño, por ejemplo, Begoña Saiz, los aspectos de forma, es que es maravilloso, la verdad. Recibir ese premio es para nosotros muy importante, pero lo ha sido muchísimo más para los chicos de La Torre. Sí, porque hemos ido este viernes pasado, el viernes 24, hemos ido a entregarle porque hemos pensado que ese trofeo, esa placa, ese reconocimiento, lo hacen posible ellos, que son al final los que ponen con su entusiasmo, con su alegría, con sus opiniones y tal, hacen posible los proyectos y tal. Y fue realmente muy emotivo, es decir, porque ellos son realmente los merecedores, son ellos los que realmente nos dan ideas, ¿no? Estamos trabajando en otros proyectos y tal, que un poco al hilo de este uso tecnológico y tal, que fomentan la creatividad, que dinamizan todo el potencial que cualquier ser humano tiene, ¿no? Ha sido verdad y ha sido realmente un reconocimiento a ese granito de arena, pequeño, minúsculo, ¿no? Pero que también hace playa, ¿no? Para todos nosotros. Y bueno, ha sido realmente muy bonito, ¿verdad?